Más allá de esas lindas estrellas, más allá de ese sol tan hermoso, donde habitas, oh Rey poderoso, donde hay cosas sublimes y bellas. Desde ahí sé que una vez bajaste y anduviste aquí en este mundo. El desprecio y la muerte encontraste, nunca habrá otro amor más profundo. Ya cumpliste y pagaste, Señor, y subiste otra vez a la gloria, pero estás todavía en mi memoria, que vendrás con poder y honor, que esta vez reinarás majestuoso, y tu nombre honrado será. ¡Y a su nombre! Gracias, Señor. Ya cumpliste y pagaste, Señor, y subiste otra vez a la gloria, pero estás todavía en mi memoria, que vendrás con poder y honor. Esta vez reinarás majestuoso, y tu nombre honrado será. Querido hermano que me escuchas, en esta hora, después de haber alabado a mi Señor, haber llevado el mensaje a través de este canto, quiero compartir mi testimonio. Quiero hablar de las maravillas y de las bendiciones que mi Señor ha hecho conmigo. Para esto quiero llevarlo al libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros, tal vez hasta memorizado, pero que contiene un gran potencial divino para el ser humano. Y vamos a dar la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la bendita palabra de Dios dice de la siguiente manera: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero recalcar este pasaje bíblico una vez más y dice: el ladrón, refiriéndose al diablo, no vino sino para hurtar y matar. Yo he venido, se refiere al Señor Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro Dios siempre ha querido que el ser humano sea feliz aquí en la tierra, tenga las bendiciones que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Pero lamentablemente la humanidad está perdida completamente. Está ocupada en otras cosas y no da tiempo para escudriñar las Escrituras. Porque Él nos ha dado todo el potencial suficiente para ser feliz aquí en la tierra. Él quiere que tengamos una vida con propósito, una vida llena, una vida en abundancia. En la mente de Dios nunca existió la imagen de un hombre derrotado. Y digo hombre refiriéndome al sexo masculino y femenino. Nunca existió esa imagen en la mente de Dios. Cuando Dios formó al primer hombre en el huerto del Edén, lo formó y lo puso ahí para que viviera y recibiera todas las bendiciones que Él tenía preparado para el ser humano. Le dio mandato
y le dijo: multiplíquense. Toda la descendencia que tendría que salir de Adán y Eva después de haberlo formado iba a ser una descendencia bendecida por Dios. Pero lamentablemente conocemos la historia, que el diablo vino y destruyó esa imagen que Dios puso en el hombre. Destruyó las bendiciones que recibiría a futuro la humanidad. Debido a eso, el hombre ya no podría recibir las bendiciones al 100%, como estaba establecido por nuestro Padre Celestial. Pero doy gracias a Dios, hermanos y amigos, que el Adán espiritual que descendió del cielo vino para restablecer, para rescatar, para tomar la humanidad caída y restablecerla. Al restablecerla, o mejor dicho, vino a restaurar la humanidad. Por eso Él dice en su palabra que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Y yo quiero centrar en esta hora, quiero centrar mi testimonio en este pasaje bíblico, porque ahora que puedo mirar hacia atrás, puedo hacer una remembranza de todo lo que en el pasado sucedió, me doy cuenta que el diablo siempre se interesó en destruirme. Y para esto es necesario hacer una remembranza de mi pasado, de mi juventud, aún desde mi niñez, de mi nacimiento. Yo nací en un pueblo muy pequeño de la Costa Chica, Llano de la Puerta, Guerrero, municipio de San Marcos. Mi padre y mi madre vivían en las afueras del pueblo, vivían en el campo. Llegó el momento que se embarazó por su cuarto parto, no lo sé, no recuerdo, pero este parto era gemelo. Mi padre era un hombre cumplido, un hombre trabajador, un hombre respetable. Cuando llegó el alumbramiento de este embarazo, mi madre se vio muy mal. Se vio gravemente, que casi perdía la vida. Quiero narrar el testimonio de mi nacimiento, porque desde ahí se originó mi sufrimiento. Y esto lo supe tiempo más después, por versiones de mis hermanos, de mis hermanas, de mi abuela, de mi madre, que al dar a luz, ella se vio muy grave, que al momento de nacer el primer hijo y después el segundo, en fracciones de minutos quizás, se vio al borde de la muerte. Debido a eso, toda la atención la pusieron en ella. A nosotros nos abandonaron, nos descuidaron. Pasaron 3 días y mi madre seguía muy mal. Al tercer día, por falta de cuidados, mi hermano mayor murió. Yo me debatía entre la vida y la muerte. Cuando se dieron cuenta que mi hermano, el mayor, estaba muerto, en ese momento enfocaron la atención en mí. Yo estaba a punto de deshidratarme. Al momento alguien le dijo a mi hermana mayor y le dice: ve con María. La señora María tiene 4 o 5 días que acaba de dar a luz.
llévale esta criatura para que la alimente. Y quiero decirte, hermano y amigo, que gracias a esa generosa mujer, Dios preservó mi vida. Esta mujer estuvo alimentándome durante 6 meses. 6 largos meses que mi madre estuvo luchando para sobrevivir. Cuando ella ya estuvo restablecida, que gracias a Dios se restableció, ya pudo hacerse cargo de mí. Pasaron los meses, pasaron los días. La verdad, cuando recuerdo todo esto, a veces tengo que llorar. A veces tengo que derramar mis lágrimas, porque sinceramente fue muy triste mi vida, en mi niñez, en mi juventud. Casi a fines del año de 1959, vino un hombre y le quitó la vida a mi padre. Para ese entonces yo estaba muy pequeño todavía, casi 3 años. Yo no recuerdo, vienen recuerdos muy borrosos de todas aquellas escenas que pasaron. A mi padre no lo conocí. Yo nunca tuve el respaldo de un padre, el apoyo de un padre. A partir de entonces mi madre se desesperó tanto, porque mi madre nunca había trabajado. Era una mujer indígena que solamente se dedicaba al trabajo doméstico del hogar. Pasaron los años en mi infancia. Mi madre, no acostumbrada a trabajar, recurrió a varios métodos para poder obtener el recurso para darnos el alimento. Más tarde tuvimos que venirnos a este lugar, aquí a Puerto Marqués. Como no tenía ningún oficio, mi madre lo único que pudo hacer al llegar aquí era lavar ropa ajena. Y así pasaron los años. Mi madre, lo que ganaba con ese trabajo, cada semana íbamos de compra a comprar una pequeña despensa para llevarla allá al pueblo donde se habían quedado mis hermanos. Cada semana teníamos que llevar esa despensa, y cada día, cada vez era más difícil, los recursos no alcanzaban. A temprana edad yo empecé a trabajar. Me vi en la necesidad de trabajar, de irme a la playa y empezar a ayudar a mi madre. Cuando empecé a cursar la primaria, mis primeros estudios, yo recuerdo que entraba por la mañana a la escuela y saliendo de la escuela llegaba a su humilde casa, hermanos y amigos, y me preparaba para irme a trabajar. Eso fue día tras día, día tras día. Lo poco que mi madre ganaba y lo poco que yo ganaba, podíamos hacer esa despensa que mis hermanos necesitaban en el pueblo donde se habían quedado. Y así comenzó mi vida. Yo no tuve la libertad que tienen muchos niños, que yo veo que tienen esa libertad para correr, caminar, para jugar. Yo no tuve esa libertad. Yo tuve deseo de tener un juguete en mis manos. Yo recuerdo todavía, hermano, en mi infancia, que yo me hacía mis propios juguetes. Agarraba una cajita de cerillo, le ponía llantitas de corcholata y me ponía a jugar en los momentos que descansaba yo en la playa. Fue triste, hermano, todo esto.
Finalmente, hermanos, quizás pasaron varios años, o más bien sí pasaron varios años. Mi madre enfermó. Yo estaba cruzando el 6º año cuando mi madre le vino una enfermedad. Yo me vi obligado a buscar un trabajo estable donde tuviera que ganar un poco más. Pero el trabajo me absorbía el tiempo que yo dedicaba para los estudios, para ir a la escuela. Y eso originó que yo dejara de ir a la escuela. Pero a la semana que yo dejé de ir a la escuela, vino a mi casa el director de la escuela primaria, el señor Gregorio de la Rosa. Que Dios lo siga bendiciendo si vive. Porque ese varón se preocupó. Tal vez porque yo era un niño aplicado, llevaba buenas calificaciones. Tal vez por eso se vio en la necesidad o obligación de venir a buscarme. Y le preguntaba a mi madre, ¿por qué ella dejó de ir a la escuela, Luis? Ella le dio la razón, el por qué dejé de ir. Me esperó y cuando llegué me preguntó, hijo, ¿es necesario que sigas estudiando? Yo le decía que ya no era posible porque mi trabajo me lo impedía. Dice, mira, yo tengo allá en el centro, en Acapulco, una escuela a mi cargo, una escuela nocturna donde tú puedes terminar tus estudios. Si tú quieres, puedo hacer los preparativos para que te cambiemos para allá y puedas terminar de estudiar tu primaria. Me agradó la propuesta. Se hicieron todos los preparativos, los cambios. Empecé a asistir a la escuela. Después de mi trabajo me iba a la escuela nocturna. Ahí terminé mis estudios primarios. Ingresé a la secundaria. Nada más solamente ingresé a estudiar 6 meses. Porque ya no pude seguir estudiando. Mi madre enfermó más que le pedí que dejara de trabajar definitivamente, que yo me iba a hacer cargo de todo. Para ese entonces mis hermanos ya habían crecido. Ya no era tanta la carga para con ellos. Yo solamente me encargaba de buscar los recursos para que yo y mi madre subsistiéramos. No teníamos una propiedad donde vivir. Vivíamos rentando. Todo esto, hermano, todo esto fue triste. Mi adolescencia, yo no tuve, como veo hoy en la actualidad, a varios jóvenes que tienen esa libertad, tienen un padre que les apoya, tienen una madre que les cuida. Cuánto hubiese yo anhelado tener un padre que me diera un apoyo moral, un apoyo físico. Pero no fue así, hermanos. Pasaron los años. A la edad de 18 años, mi madre agravó más. Su enfermedad se agravó. Yo empecé a buscar su sanidad en diferentes lugares, confundido, sin conocer a este Dios maravilloso que ahora conozco, sin tener esa experiencia, sin tener esa relación personal entre Dios y el hombre. Confundido, hermanos, empecé a llevar a mi madre a lugares que no debía haberla llevado, porque la palabra de Dios lo condena. La palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio 18:10, del 10, 11 y 12: no sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos por el fuego,
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Yo tuve que recurrir a esos hombres que cada vez me confundían más y más y más. Me decían: en tal lugar hay un brujo que es muy bueno. Allá llevaba yo a mi madre con la desesperación de querer encontrar su sanidad. Gasté lo que no se imaginan. Gracias a Dios, para ese entonces yo tenía un trabajo estable, tenía un buen patrón que económicamente me estuvo apoyando. Pero cada día, cada año que pasaba, porque fueron 3 años, 3 largos años, casi 4 años, que mi madre estuvo en esa situación casi, pues muy difícil, porque cada día yo veía que su estado era más deplorable. Finalmente, hermanos, su enfermedad se agravó tanto que ya no podía alimentarse como lo hacemos usted y yo. La tuve que internar en el seguro. El seguro me dijo: sabes, necesitamos hacer una operación para que le pongamos una sonda directamente al estómago para que la podamos seguir alimentando. Es necesario que se haga todo esto. Se le hizo todo eso, hermano. La tuve internada durante varios meses en el Seguro Social. Le hicieron todos los exámenes y pruebas para detectar el avance de su enfermedad. Lamentablemente, para cuando ya la interné fue demasiado tarde. Su enfermedad ya había avanzado tanto que había afectado otros órganos de su cuerpo. Finalmente le diagnosticaron una enfermedad terrible, diabólica, que se llama cáncer maligno. Mi madre, una mujer valiente, una mujer ejemplar, y digo ejemplar porque ella siempre fue valiente, siempre estuvo consciente de lo que estaba pasando. Un día me dice: hijo, es necesario que te cases. Búscate una compañera para que hagas un hogar. Ya tus hermanos se casaron, porque sí, para ese entonces mis hermanos ya se habían casado. Yo, como era el único de la familia, el más pequeño, el último, nunca me separé de mi madre. Yo conocí sus alegrías, yo conocí sus tristezas, yo conocí sus preocupaciones. La amé tanto, hermano, porque yo no tuve el cariño de un padre. En ella me refugié. Y la verdad, mi madre me enseñó a ser una persona de respeto. Lamentablemente, al paso de los años se deterioró todos aquellos principios que mi madre me enseñó. Cuando ella me decía: hijo, es necesario que te cases porque yo voy a morir, yo siento que no voy a tardar mucho tiempo, yo le decía: mamá, usted no va a morir. Mira, la ciencia médica está avanzada, ella va a hacer todo lo necesario para que usted se restablezca, para que usted tenga su sanidad. Usted está viendo que la están atendiendo, usted se va a componer. No, hijo. Yo no sé por qué medio se enteró que su enfermedad era cáncer maligno, y ella sabía que esa enfermedad era incurable. Es por eso que ella me decía todo eso. Sinceramente, esas palabras taladraban mi corazón, me herían. Pero mi madre siguió insistiendo por mucho tiempo: hijo, búscate una mujer con quien puedas compartir tu vida. Quiero yo morirme tranquila, sabiendo que ya te hayas casado.
insistió tanto, hermanos y amigos, que llegó el momento que, por complacerla, lo hice. Encontré una hermosa mujer que actualmente es mi esposa. Pero quiero decirte que yo no me casé enamorado. Yo no me casé como aquellas parejas que se casan enamorados. Yo solamente lo hice por cumplirle a mi madre. Yo solamente lo hice porque ella se sintiera tranquila. Mi boda no fue una boda como muchos la realizan. Más bien mi boda fue triste. Primeramente porque no tenía los recursos necesarios para hacer una fiesta en grande. Y segundo porque mi corazón estaba destrozado por la situación que estaba viviendo. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendecido seas por siempre, Padre Santo. Mi alma te alaba, Señor. Transcurrieron los meses y los años nuevamente, hermanos. Vino mi primera hija. Y cuando mi esposa estaba embarazada de mi segunda hija, el estado de mi madre fue casi ya en la etapa final. En varias ocasiones la tuvimos que llevar a México, internarla en México para que le hicieran unos estudios y para que le dieran unos tratamientos de radioterapia que aquí no para ese entonces no lo había. Yo recuerdo muy bien, hermanos, que una ocasión cuando tenía que llevarla por tercera vez a México, mi esposa se puso mal para dar a luz de mi segunda hija. Yo ya tenía la cita para asistir a México, ya tenía los boletos para irme con mi madre. Fue triste porque me dolió tanto dejar a mi esposa en el hospital con los dolores de parto y yo tener que viajar con mi madre para México. Yo le dije a mi esposa: no te preocupes, todo va a salir bien. Yo mañana me regreso en cuanto yo instale a mi madre allá en el hospital. Yo me regreso. Se quedó la esposa de mi hermano con ella. Créeme, hermano, que yo me sentí mal, destrozado por no poder hacer nada en esta situación. Es terrible. Y así me fui a México, hermanos. Llegué allá, la instalé, llegamos como a las 3 de la mañana. Al día siguiente valoraron el estado de mi madre. La internaron. Y les dije a los médicos: me tengo que regresar porque tengo un problema en Acapulco. Me dicen: puedes retirarte, pero es necesario que te vengas mañana mismo para que pasado mañana te regreses a tu mamá. Mañana le vamos a dar, le vamos a hacer los estudios y tal vez mañana mismo se le dé el tratamiento que requiera. Aleluya. Y así, hermano, me vine otra vez aquí a Acapulco. Cuando llegué, lo primero que hice, bajándome del autobús, me fui al hospital a ver a mi esposa. Gracias a Dios, el parto fue normal, no hubo complicaciones, ya había una pequeña en sus brazos. La abracé, la besé y le digo: mi amor, perdóname, pero tú sabes que no te pude atender. Ella me dijo: no te preocupes, gracias a Dios todo salió bien, mira, aquí está tu hija. ¿Y qué? ¿Cómo está tu mamá? Digo: ya la dejé, mañana me regreso nuevamente porque pasado mañana me la dan de alta. Esa misma tarde me dieron a mi esposa. Me la llevé a la casa, la instalé. Se quedó mi cuñada al cuidado de ella.
En la noche tuve que partir nuevamente para México. Y al día siguiente regresé. Pero hermanos, mi madre para esos días ya, los dolores iban aumentando. El medicamento que le instalábamos, que le poníamos, las inyecciones de morfina, ya no surtían el efecto que estaba surtiendo con meses anteriores. Esos dolores son terribles. Por varias ocasiones, a partir de esa fecha, yo la escuché a mi madre gemir, gritar, llorar de dolor. Y yo con esa impotencia que sentía de no poder hacer nada. La última cita fue a los 3 meses más tarde desde esa fecha. Cuando la llevé a México nuevamente, hermanos, fue algo terrible para mí porque hubo una reunión de 11 doctores para valorar su estado. Y en ese momento los doctores me llamaron y me dijeron: Luis, es necesario que conozca la verdad. Aunque yo ya me la imaginaba, pero yo estaba con la esperanza de que tal vez la ciencia médica hiciera algo. Mira, Luis, la ciencia médica ya hizo todo lo posible por tu madre. Ya no hay nada que hacer por ella. Hoy mismo te la vas a llevar a Acapulco y ya no va a ser necesario que la vuelvas a traer. Porque la ciencia médica ya hizo todo, ya no hay nada que hacer. Llévala, tal vez tu madre estará 3 meses, 2 meses, no lo sabemos contigo, pero finalmente tendrá que morir. Hermanos, yo en ese momento sentí que el piso donde yo estaba parado, sentí que se desmoronaba. Fue algo terrible, cuando ya no sentía ninguna esperanza, cuando aquella esperanza que había en mi corazón la quitaban por completo. Hermano, es terrible. Me la traje. Recuerdo muy bien que en el traslado de la ambulancia de México aquí a Acapulco, le vino un terrible dolor. Hermanos, yo en ese momento hinqué, doblé mis rodillas y le dije: Dios mío, ayúdame. Dios mío, ¿por qué me castiga de esta manera? Mira, mi madre, ahí está, mira. Ayúdame, Señor. Porque yo en mi ignorancia sabía que había un Dios, como todo ser humano excepto el ateo. Sabía que había un Dios, sabía que había un Creador, mas no lo conocía. Pararon la ambulancia porque le dije que mi madre estaba muy mal. Le administraron una dosis de morfina y así se pudo restablecer un buen rato, porque llegamos hasta aquí a Acapulco. Durmió toda esa noche. Al día siguiente empezaron, hermanos, los terribles dolores nuevamente. Esos dolores, hermanos, que desgarraban mi corazón porque yo veía cómo sufría. Porque yo veía cómo se desgarraba ella en llanto, en quejidos agonizantes. Es terrible, hermanos. Yo recuerdo, hermano, que quizás, no sé, 2 veces, 3 veces, 4 veces, no lo sé, doblé mis rodillas en varias ocasiones cuando la veía sufrir. Y yo clamaba a ese Dios y le decía: Dios mío, ayúdame. Pero nunca tuve una respuesta de parte de Dios.
Yo aclamaba a ese Dios desconocido y le pedía que me ayudara, pero no había ninguna respuesta. Yo recuerdo muy bien, hermanos, que un 3 de enero llegué de trabajar y antes de llegar a la casa la encontré en ese mismo estado. Entré y la vi. Veía como mordía la almohada de dolor. Veía cómo se retorcía en la cama, sufriendo ese dolor, yo sin poder hacer nada. Hermano, es triste. En ese momento me levanté y me fui. Me subí al carro con el cual trabajaba en la empresa y me fui directamente a la cantina. Yo nunca había probado el alcohol. En esa ocasión me embriagué. Yo recuerdo que después de un buen tiempo que estuve ahí tomando y queriendo alcohol, se me acercaron 2 varones y me dijeron: Luis, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Lo único que le dije: déjenme solo. No quiero hablar con nadie. No sé qué tiempo estuve ahí, hermano. Después de cuando ya estaba bien embriagado, tal vez vino a mi mente una voz que me decía: mira, Luis, ¿qué importancia tiene la vida? ¿Qué importancia tiene seguir viviendo? Vino a mi mente la imagen del pasado, de mi niñez. Y esta voz me recordaba y me decía: mira, desde que naciste sufres y sigues sufriendo todavía. Ya no tiene importancia seguir viviendo. Mátate, quítate la vida. Ahora sé, hermano, que esa voz venía del enemigo. ¿A cuántos y a cuántos hombres y mujeres ha engañado y se han quitado la vida? Como leíamos al principio, que Él ha venido solamente para matar, para destruir. Esa voz siguió insistiendo: mátate. Y en el estado que me encontraba, tal vez saqué valor, no sé de dónde, me salí de la cantina. Pero doy gracias a Dios que estas personas que me estaban observando, tal vez salieron al momento, me vieron tan embriagado que me dijeron: mira, Luis, no puedes manejar en ese estado. Permítame, yo te voy a llevar. Le digo: no, sabes que yo quiero seguir tomando. Pero no, hermano, yo en mi mente había un plan de subirme en la parte alta de la escénica y tirarme al vacío. Ese era mi plan. No me importaron mis hijas, no me importó el estado que se encontraba mi madre, no me importó mi esposa. Yo solamente quería escapar de la realidad. Yo solamente quería cerrar esa puerta. En ese momento, no sé cómo, me arrebataron las llaves del carro y me dijeron: ¿sabes qué? No te puedes ir en ese estado. Digo: ¿sabes qué? Ok, también acepto. Vamos a seguir tomando, llévame. Quiero ir al centro. Tal vez por engaño me creyeron y empezamos a irnos hacia el centro. Pero doy gracias a Dios, Señor. Aleluya, alabado sea tu nombre.
Doy gracias a mi Señor, hermanos, que antes de llegar a la glorieta, no sé por qué ni cómo, el carro perdió el control y nos fuimos a un barranco que quizás tenía como 3 metros de altura. El carro se incendió, sacamos muchos golpes, pero gracias a Dios que no de gravedad, todos ensangrentados. Aleluya. Ahí todavía vi la mano hoy me doy cuenta que ahí estaba la mano de Dios todavía protegiéndome. Aun cuando no le conocía la palabra de Dios, dice que Él nos predestinó. Dice que aún desde la fundación del mundo nos apartó para su honra y gloria, para su alabanza. Querido hermanos, tú que estás aquí en esta iglesia, o que perteneces a una iglesia, que te congregas, no es casualidad que estés ahí. Es un plan divino. Son las grandes misericordias por la cual vino nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que todos nosotros tuviéramos la oportunidad de que un día estemos en su reino celestial. Él vino a restablecer esa humanidad caída. Aleluya. Cuando regresé a la casa ese día, hermanos, mi madre todavía estaba con esos dolores. Había un momento que se desmayaba de los dolores. Cuando llegué, mi esposa me vio y me dice: ¿qué te pasó? Mira cómo vienes. Cuando se dio cuenta que venía yo alcoholizado, me dice: bueno, ¿qué te pasó? ¿Por qué lo hiciste? En ese momento le digo: sabes que ya no puedo más. Ya no puedo más. Ella con ternura limpió mi sangre, la sangre que escurría de mi mente, de mi cabeza, de mi cuerpo. Y me decía: mira, no te preocupes. Tenemos que resignarnos. Ya los médicos han dado el diagnóstico y no podemos cambiarlo. Tienes que ser fuerte. Le digo: no puedo. Porque, hermanos, para mí mi madre era todo. Al tercer día, mi madre cerró sus ojos. Pero antes de ese tercer día, un día antes, o 2 días antes, mejor dicho, fue la hermana Nia, una hermana que se congregaba en la iglesia de la Inter. Fue con un grupo de hermanas a visitar a mi madre. Ahí la llevaron a los pies de Jesucristo. Ella aceptó a mi Señor Jesucristo, hizo su decisión, aceptó. Quiero creer que mi madre fue sincera con Dios. Y un día la veré en la patria celestial. Aleluya. Cuando ella murió, hermanos, yo sentí que el mundo se acababa. Sentí que se desmoronaba todo, toda mi ilusión, todo lo que yo había construido, sentí que se había terminado. A partir de ahí, hermanos, empecé a tomar y a tomar. Pasaron los meses y los años. Quedé atrapado en las garras del alcoholismo. Llegó el momento que, hermanos, no había un día que no estuviera yo tomando. Ya no podía estar sin el alcohol. Mi vida cada día se iba deteriorando por el alcoholismo. Llegó el momento, hermanos, que me quedaba tirado en la calle, en las mesas de las cantinas, me dormía. Mi esposa y mis hijos sufrieron mucho. Pero doy gracias a Dios, a esa mujer que Dios puso en mi camino. Una mujer valiente, una mujer que supo valorarme aún en ese estado. Llegó el momento que quizás quiero pensar que tal vez para ella yo era un caso perdido.
perdí toda sensibilidad. Ya nadie me veía con respeto. Mi propia familia me rechazaba. Hermano, el alcohol acabó con toda aquella imagen que mi madre había inculcado en mi niñez. Es triste cuando el hombre se encuentra en ese estado, hermano, en un estado tan deplorable que muchas veces lo lleva hasta la muerte. El alcoholismo ha cobrado demasiadas vidas. Pero en ese ambiente, en ese estado me encontró mi Señor Jesucristo, un hombre de Dios, un hombre que se tomó la molestia. Dios lo inspiró, Dios lo mandó, Dios a través del Espíritu Santo lo envió a que me hablara de ese Jesucristo, de ese Dios maravilloso que ahora conozco. Pero yo, hermanos, quiero confesarles que para mí fue difícil aceptar a mi Señor Jesucristo, porque para mí Dios no existía. Porque cuando esta persona me hablaba y me decía: mira, Luis, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la cruz del Calvario a derramar su sangre para que tú tengas vida y para que la tengas con un propósito, o mejor dicho, para que tengas una vida de felicidad aquí en la tierra. Mira, yo era un drogadito, era un adúltero, era un alcohólico, y mira cómo Dios me ha cambiado. Me estuvo hablando por muchos meses, fueron 6 meses tal vez es que me estuvo hablando. Al principio yo le escuchaba por educación, pero llegó el momento que ya no quise que se me siguiera hablando. Más bien me ofendían sus palabras, porque yo le decía: mira, ¿dónde está ese Dios de misericordia? ¿Dónde está ese Dios de amor? Ese Dios que tú profesas, que es un Dios que me ama. ¿Dónde está? ¿O dónde estuvo en aquel momento cuando yo le imploraba, le rogaba, le suplicaba, le lloré y nunca tuve una respuesta? ¿Dónde está ese Dios de misericordia, ese Dios de amor? ¿Dónde estuvo en aquel momento? ¿Acaso sus oídos estaban cerrados para mí? ¿Acaso no me escuchó? Luis, te comprendo, me dice. Yo te entiendo. Tal vez si yo te explicara el por qué suceden todas esas cosas, no me lo entenderías a hoy. Y yo le decía: ¿sabes qué? Ya no quiero que me hables de ese Dios maravilloso que tú dices, porque ese Dios para mí no existe. ¿Y sabes qué? Ya no quiero que me vuelvas a hablar, y si te atreves a volverme a hablar de ese Dios, no respondo. Y hermanos y amigos, yo le insulté, le grité, tenía un vocabulario tan suelto, hermano, muy grosero. De qué manera le hablé que cuando yo de repente vi que rodaron lágrimas por sus mejillas. Y me dice, él se llama Jesús Monroy, y me dice: Luis, solamente permítame decirte estas palabras, y te prometo que jamás voy a abrir mis labios para hablarte de mi Señor Jesús. Lo que debía haber hecho ya lo hice, pero quiero decirte que si algún día sientes en tu corazón el deseo de buscar a mi Señor Jesucristo, no lo dudes en ir. Él siempre te estará esperando con los brazos abiertos. Y me dice: desde este momento cierro mis labios, y como te vuelvo a repetir, lo que debía haber hecho ya lo hice. Lo que sí, ni tú ni nadie va a poder prohibirme que yo doble mis rodillas y le siga pidiendo a mi Dios que un día toque tu corazón. Aleluya. Quiero decirte, amigo y hermano, que por esas oraciones quiero pensar y creer sin dudar que este varón siguió orando, siguió pidiendo, siguió implorando a Dios que un día Dios viniera a mi vida. Y quiero pensar que por esas oraciones
mi Señor Jesucristo me alcanzó 7 meses más tarde. Yo recuerdo que un día, de una parranda tremenda, de una cruda moral, una cruda física y sin dinero, vino a mi mente esas últimas palabras que este varón me dijo. El Espíritu Santo puso en mi mente esas palabras y yo quería pensar otras cosas, pero no podía. Y venían esas palabras que decía: si algún día sientes en tu corazón el deseo de buscarle, ve, Él estará con los brazos abiertos esperándote. Hermano, en ese momento decidí ir a buscar esa iglesia que muchas veces con anterioridad me había invitado este varón. Cuando yo llegué a la iglesia, hermanos, me paré en la puerta indeciso si entrar o regresarme. En ese momento estaban parados los hermanos, él estaba como en la 4ª fila. Tenían la Biblia abierta, estaban leyendo un texto bíblico. En ese momento él voltea y mira hacia la puerta donde yo estaba parado. Yo vi en su rostro una alegría inmensa. Se sale de la fila con su Biblia en la mano y me dice: Luis, qué bueno que te decidiste venir a este lugar. Mira aquí donde alabamos a nuestro Dios, aquí donde glorificamos a este Dios maravilloso. Mira, ven, pasa. Y en el trayecto de la puerta donde me fue a sentar, cerró su Biblia y me la puso en mis manos y me dice: ¿sabes qué? Te regalo esta Biblia. Te la regalo para que la leas, no para que la guardes. Léala. Ahí vas a encontrar un consejo que Dios te dará. Vas a encontrar muchas cosas que te van a ayudar. No la guardes, léela. En ese momento, aleluya, vino el momento de la ceremonia, lo que se hace dentro de una iglesia. Para mí desconocido. Sinceramente me sentí incómodo porque no estaba acostumbrado. La predicación, la alabanza, todo para mí era desconocido. Llegó el momento del llamamiento que se hace al final del sermón. Me pidieron que pasara, no quise pasar. Me vine y me dijeron: ¿sabes qué? Te esperamos el próximo domingo. Pero hermano, esa semana seguí en mi vida normal de alcohólico. Seguí tomando. Seguí con ese hábito del alcoholismo porque yo no podía estar sin el alcohol. En mi trabajo tenía muchos problemas debido a eso. Pero hermano, doy gracias a Dios que Dios, aún en todo, estaba a la mano de Él. Nunca me despidieron en mi trabajo. El siguiente domingo, hermano, me sentí el deseo de ir y fui. Llegué, comenzó la alabanza, vino la predicación, hicieron el llamamiento para que pasaran las personas que tenían problemas, que tenían enfermedad. Decían que ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo llevaría todas nuestras enfermedades, Él sanaría todas nuestras dolencias. Yo, hermanos, no sentí pasar. Alguien casi me toma de la mano y me lleva. Yo hubiese querido que en ese momento me hubieran agarrado de la mano y aunque sea fuerza me hubieran hecho pasar al altar, porque me hubiera evitado algo que me sucedió en esa semana. Me vine y en una parranda, en una fiesta, hubo una riña callejera donde hubo golpes. Yo casi perdía un ojo. Varios compañeros salieron muy lastimados. A mí el golpe que recibí en la parte del pómulo izquierdo casi se me cerraba el ojo hinchado. Pero aún en ese estado, hermano, me fui a la iglesia el siguiente domingo. Aleluya. Y ese domingo fue el domingo más maravilloso de mi vida. Yo recuerdo muy bien
que cuando entré yo a la iglesia estaban cantando el himno o el cántico de las 100 ovejas. Ese canto me llegó al corazón, me conmovió tanto que sinceramente vi el panorama diferente. El mensaje de esa tarde fue la caída del hombre en el huerto del Edén. Lo explicaba el hermano Nevare de tal manera, con aquella sabiduría que él tiene, que no me perdí ni un solo detalle de ese mensaje. Y a la hora del llamamiento, de hacer la invitación para que pasáramos al altar, hermano, yo sentí el deseo de pasar, pero algo me impedía. No me di cuenta hasta cuando yo ya estaba de rodillas llorando, derramando mis lágrimas en ese momento, hermano. Yo no sabía por qué lloraba, pero sí estaba derramando mis lágrimas. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez fueron 5, 10, 15 minutos, no lo sé. Ahí estaba de rodillas. Solamente recuerdo que el hermano Palma, que ya está con el Señor, me puso una de sus manos en mi hombro y dijo estas palabras: Señor, yo no conozco los problemas de este joven, pero tú que escudriñas los corazones, Señor, y conoces su necesidad, Señor, te pido que lo ayudes. Ayúdalo, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Él siguió orando por los demás hermanos, por las demás personas que estaban a mi lado. Yo seguí llorando. Cuando por fin pude contener mi llanto, levanté mi rostro y miré hacia el cielo, hacia arriba. Hermanos, yo no vi techo. En ese entonces la lámina del techo del templo era de lámina galvanizada, pero yo no la vi. Yo lo que alcancé a mirar fue un cielo azul y estaba de noche, mas sin embargo yo vi un cielo azul. Me incorporé, miré a mis hermanos y quiero decirte, amigo y hermano que me estás escuchando, que las cosas cambiaron en ese momento. Yo vi a mis hermanos con una sonrisa, con aquel amor que me miraban, me transmitían ese amor. Yo veía a mis hermanos, o más bien, porque todavía no había aceptado a mi Señor Jesucristo, a las personas que estaban ahí. Yo la veía que me miraban con aquel gran amor. Uno de los hermanos se acercó y me abrazó y me dijo: Dios te bendiga. En ese momento se acercaron 2 hermanos y me dijeron: ¿te gustaría aceptar a mi Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Le digo: sí, sí lo quiero aceptar. Me guiaron en la oración de fe y doy gracias a Dios, hermanos, que desde ese bendito día el Señor empezó a cambiar mi vida. El Señor empezó a restablecer mi vida. Se fue el alcoholismo, se fue todo aquello que yo había, aquellos hábitos que había adquirido, e incluso el consumo de la marihuana, porque así lo hice. Se fue todo aquello. El poder de Dios quitó todo aquello de mi corazón, porque quiero decirte, hermano y amigo, qué bueno que hay muchas instituciones que se han organizado, se han creado para ayudar al hombre. Está Alcohólicos Anónimos, está Neuróticos Anónimos, pero quiero decirte que Alcohólicos Anónimos y Neuróticos Anónimos, cualquier otra dependencia que pudiera existir, la terapia que usan solamente llega a la mente del hombre. Pero mi Señor Jesucristo arranca de raíz el mal, porque Él va al corazón del hombre, porque dice la palabra de Dios que del corazón emana. Sí, hermanos, una transformación que cada día se iba notando, una transformación que cada día fue cambiando mi vida, y eso es lo que quiero hacer contigo también. Tú que me estás escuchando, querido amigo, que a través de esta grabación Dios me permite llegar a ti, yo te invito a que reflexiones, porque Dios te ama también a ti.
Y Dios quiere hacer contigo un cambio también. Si estás en problemas, si tienes necesidad, tal vez estás enfermo, tal vez te encuentras al borde de la desesperación, quiero decirte que Dios tiene una mano extendida para ayudarte y lo quiere hacer. Hoy mismo yo te invito a que hagas una oración conmigo. Tal vez para ti no sea importante o no le des importancia a estas palabras. Yo un día lo hice y doy gracias a Dios que Dios vio mi corazón desesperado, mi corazón tal vez cargado de pecado, de maldad, y poco a poco Dios hizo una obra perfecta en mi vida. Yo quiero orar contigo en esta ocasión y te pido que inclines tu rostro y repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de poder escuchar tu voz. Hoy en esta ocasión, Señor, te pido perdón por mis pecados, por los pecados que haya cometido, aún por aquellos que no vienen a mi mente. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Me arrepiento y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero conocerte, quiero experimentar esas bendiciones que tú tienes para mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Querido amigo que me estás escuchando, espero que este testimonio haya sido de bendición y que hayas hecho una decisión para con él. Mi nombre es Luis Gallegos Vital. Yo nací en el pueblo de Llano de la Puerta, pero actualmente estoy viviendo en Puerto Marqués. Te doy gracias porque me permitiste compartir contigo este testimonio y espero haya sido de bendición. Que Dios te bendiga. Amén. Al único y verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, porque en tu infinita misericordia tomaste a bien rescatarme de las garras del alcoholismo y trasladarme al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos el perdón de pecados. Señor, te agradezco infinitamente la oportunidad de permitirme realizar uno de mis sueños anhelados, poder compartir a través de esta grabación un mensaje de aliento y de motivación espiritual a todos y cada uno de aquellos que aman y anhelan tu divina presencia. Señor, el deseo ardiente de mi corazón es que este material sea de bendición para tu pueblo y aún para aquellos que no te han conocido, que no han experimentado tu presencia divina en sus vidas. Que de alguna manera, Señor, te allegues a ellos y los hagas partícipe del regalo más grande que hay en la vida, la salvación. Por todo esto y por muchas cosas más, gracias, muchas gracias, recordando que la honra y la gloria es para ti, Señor. Amén.